Eskerrik asko, jarretzen dugu oso bilkurarekin, zortzigarren puntuarekin, pentsio planen eta ABG-aren zabaltzeari buruzko nagusien mozioa, moción presentada por Nagusiak sobre el rescate de planes de pensiones de IPSVs. Esta moción procederemos a leerla nosotros, me enviaron vía correo electrónico, vía correo ordinario, la enviaron a mi atención a oficinas generales y bueno, se tramitó en la comisión correspondiente, pero no hay nadie del tejido, quiero decir, como en otras que se han presentado, que ha venido alguien del tejido asociativo, alguien identificado, sino aquí Nagusiak, sin más, y no hemos sabido nadie de la plataforma, ni tampoco se ha interesado de cuándo la trataba, ni nada, por lo cual procederemos a leerla y procederemos a leerla nosotros para que sea debatida y tratada. En nombre del colectivo de mayores Nagusiak, representando a 52.000 personas asociadas en Vizcaya, agrupadas en 139 asociaciones de 112 municipios y configurado por un colectivo de pensionistas jubiladas y jubilados, todos personas comprometidas, solicitamos un tratamiento fiscal más adecuado para nuestros ingresos, a tenor de la delicada situación actual de las pensiones, para que presente una moción en el próximo pleno que le proponemos a continuación. Premisas. Primera, los ingresos de las jubiladas y jubilados provienen de las cotizaciones de las empresas y de las personas en activo actualmente. Esas cotizaciones al sistema de pensiones tienen el tratamiento legal actual sobre los sueldos, que se trata como rendimientos del trabajo, igual para todas las personas que cuando estábamos en activo. Al jubilarnos, las pensiones que nos corresponden en función de lo cotizado las cobramos en forma de rendimientos de trabajo, cuando podríamos calificarlos de ahorros. Estos ingresos a ahorros vuelven a pasar por el mismo tratamiento fiscal. Parece que no solo pagamos dos veces, sino que, además, siendo nuestros ahorros para la jubilación, deberían tener un tratamiento fiscal más acorde con su origen, que ya no es de nuestro trabajo, sino nuestros ahorros y que acaban de pasar el filtro impositivo de los trabajadores y trabajadoras en activo. Segunda, las jubiladas y jubilados que han podido ahorrar por tener sueldos dignos a través de planes de pensiones y EPSVs, convencidos de la bondad de los mismos y ahora comprobado que no es tan evidente, nos encontramos con una situación verdaderamente preocupante por el resultado fiscal para nuestros ahorros. El hecho es que al rescatarlos al 60% de esos ahorros vuelven a ser tratados como rendimientos de trabajo, teniendo que cotizar por porcentajes mucho más altos que otros sistemas de ahorro, provocando la desaparición de parte de nuestros ahorros. Tercera, la desgravación que nos beneficia durante los años de ahorro, además de estar limitada en su importe, es similar al recargo que tenemos que soportar al recuperar nuestros ahorros. La diferencia está en que cuando ahorras la bonificación es año a año y al rescatarlo es en una sola vez, resultando espectacularmente doloroso. Si se hace como pensión vitalicia, la situación es dramática, porque no te puedes desgravar nada de lo que percibes. El resto de años que vivas, pagarás por los ingresos ahorros vitalicios como rendimiento del trabajo sin ningún tipo de desgravación. Da la sensación de que somos una de las únicas fuentes inagotables y sumisas de ingresos de las haciendas forales por nuestros ahorros ahora y por nuestros ingresos antes. Cuarta, el rendimiento de los planes de pensiones y EPSVs es muy atractivo sobre el papel para los ahorradores, pero la realidad es que el verdadero negocio es para los bancos y sus entidades gestoras. A la hora de la verdad, el resultado es que la diferencia entre lo ahorrado y lo retirado habitualmente es nuestra aportación mensual, porque los rendimientos en muchísimos casos son negativos y no hemos sabido verlo para no utilizar este producto tan rentable para los bancos y tan ruinoso para los ahorradores. Propuestas. Primera, negociar una legislación sustitutiva de la actual, que proteja verdaderamente los intereses de los ahorradores en activo para su jubilación y modifique el rescate de estos sistemas de ahorro. Segunda, cambiar para las jubiladas y jubilados actuales el tratamiento fiscal de forma que se traten como ahorros que son y no como rendimientos del trabajo. Tercera, en el supuesto de que no se apruebe, le solicitamos atentamente que nos explique los motivos por los cuales no se ha tenido en cuenta nuestra petición, mientras tenemos que ver otros productos como las SICAP que pagan solo el 2%. Eskerrik asko, Amaia, Aitor.
Bagua, alde bozkatuko dugu. No tenemos nada en contra, evidentemente, de lo que dice la moción y vamos a votar a favor. Faltaría más. Eskerrik asko, Aitor, Asier. Bai, guk ere mozioaren alde bozkatuko dugu, baina aipatu behar dugu zelan ez, guk bere garaian ere mozio bat aurkeztuko nuela, eta sistema propio baten aldeko alde egiten dugula, y que estaba contando que vamos a votar a favor, pero no sin antes comentar que lo que realmente subyace debajo de todo esto es un sistema de pensiones y un sistema que se les ha impuesto a los pensionistas y jubilados, que parece ser que últimamente son los que se están dando cuenta de cuál es la situación económica actual, en el que se les ha invitado o se les ha motivado a crear una aportación privada de un plan de pensiones, y nosotros lo que estamos a favor es el del sistema público de pensiones y de un sistema vasco público de pensiones, con lo cual estamos a favor, pero sabiendo que es un paso intermedio para en un futuro tener un sistema propio. Es que Asier, José. Desde Borovil estamos en contra de los planes privados de pensiones. Lo consideramos un negocio para los de siempre y que consideramos que va en contra del sistema público de pensiones. Por ello no podemos apoyar ninguna medida que justifique o que lo justifique o que no podemos apoyar ninguna medida que los justifique o fortalezca. Por otra parte, defendemos otro tratamiento fiscal para las rentas de ahorro y proponemos que las rentas de ahorro tributen lo mismo que las rentas de trabajo y que haya puesto que ya hay un desequilibrio fiscal existente hoy en día, y para que realmente pague quien más tiene. El movimiento de pensionistas entendemos que está haciendo una gran lucha desde hace un año y pico, y consideramos que es a través de este movimiento donde se deberían encauzar todo este tipo de iniciativas que estén relacionadas con las pensiones, con los pensionistas. Y por todo esto vamos a votar abstención. Es que se cascó, José. Óscar. El Grupo Municipal Socialista vamos a votar en contra, dejando bien claro que nuestro compromiso es con el mantenimiento y garantía de un sistema público de pensiones y no con los sistemas complementarios privados, los EPSV. Primero, aclarar que las pensiones no son ahorros. La moción parte de un error de concepto importante. Dice que al jubilarnos, las pensiones que nos corresponden en función de lo cotizado las cobramos en forma de rendimiento de trabajo, cuando podríamos calificarlos de ahorros. Esta afirmación se convierte en la base de toda la moción. Sin embargo, no solamente no es cierta, sino que asumir ese postulado podría acarrear consecuencias muy negativas tanto para los pensionistas como para el propio sistema público de pensiones. Como todos sabemos, el sistema público de pensiones se basa en un ejercicio de solidaridad intergeneracional, es decir, mientras una persona es cotizante, trabajador o trabajadora en activo, con su aportación lo que hace es pagar las pensiones que en ese momento están percibiendo quienes son pensionistas. Es decir, en ningún caso está generando una especie de bolsa o, entre comillas, ahorro para sí mismo, para el momento futuro en el que esa misma persona se convierta en pensionista. De hecho, si el sistema fuera ese, en el que una persona trabajadora va, entre comillas, ahorrando a lo largo de su vida laboral con sus aportaciones, lo que le corresponderá percibir como pensionista, la consecuencia lógica sería que al finalizar su vida laboral se debería sacar la cuenta de lo que, entre comillas, ha ahorrado, y que eso y nada más sea lo que le corresponda percibir como pensionista. Esto, a nuestra forma de ver, sería claramente perjudicial para las personas pensionistas, que teniendo unas perspectivas de longevidad cada vez mayores, se verían abandonadas a su suerte una vez que hubieran percibido el total de sus, entre comillas, ahorros, con independencia de los años que vivan. En este mismo sentido, también sabemos que la evolución de la pirámide poblacional confirma la necesidad de abordar nuevas fuentes de financiación, más allá de las propias cotizaciones laborales de las personas trabajadoras. Así, desde el Partido Socialista ya hemos propuesto la creación de un impuesto finalista a pagar por el sector financiero, no por las personas contribuyentes, y que se destinaría a contribuir a sostener el sistema público de pensiones y la dignidad de las jubilaciones de los mayores. Con respecto al sistema de EPSVs y su fiscalidad, los socialistas creemos
que la prioridad debe seguir siendo la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y en eso estamos. La necesidad real es la de garantizar el sistema público de pensiones y abordar las reformas que para ello sean necesarias. Esa debe ser la prioridad, acordar nuevas fuentes de ingresos para el sistema público, porque es lo que garantiza los ingresos dignos de los que habla el artículo 50 de la Constitución. Porque solo un sistema público de pensiones garantizará la posibilidad de los trabajadores y trabajadoras de percibir una pensión digna. Porque tal y como se reconoce en la propia iniciativa de Nagusiak, lo cierto es que las EPSVs o planes de pensiones privados no son un producto común a todos los pensionistas, sino que fundamentalmente ha venido siendo suscrito por quienes, siendo trabajadoras, tenían una mayor capacidad económica. Otra cosa es que en el ámbito de la negociación colectiva, sindicatos y empresarios puedan acordar figuras como las denominadas EPSV de empresa, en las que, por cierto, los trabajadores difieren parte de su salario. En ese caso, es entonces cuando las instituciones deben acompañar. Para eso sirve el diálogo social tripartito, para concertar a instituciones, representantes de trabajadores y trabajadoras y de empresas. Y nosotros queremos seguir respetando la negociación colectiva y en ese sentido podremos valorar la situación si en el seno de esa negociación colectiva sindicatos y empresarios pactan estas figuras. En cualquier caso, las percepciones recibidas de una EPSV u otro sistema de previsión social voluntario, tras su rescate, por cualquiera de las contingencias, siempre han tenido la consideración de rendimientos del trabajo en el IRPF, igual que las pensiones. Y esto es así por una cuestión evidente. Si no fuera así, se estaría dejando exenta de tributación como rendimientos de trabajo cantidades que quienes no tienen una EPSV sí están obligados a declarar como rendimientos del trabajo. Y eso, a nuestro entender, lo único que haría es crear una situación de desventaja injusta para quienes no tienen productos financieros como los planes de pensiones privados o las EPSV, que son la mayoría de las personas trabajadoras. Y con todo, hay que recordar que, siendo verdad que si las EPSV se rescatan en forma de renta, es decir, de forma periódica o recurrente, se integran al 100% en la base imponible. Y si se rescatan en forma de capital, es decir, en un único pago, se integran al 60% en la base imponible. Lo cierto es que en ambos casos, durante todos los años que hubieran estado aportando, se habrán estado reduciendo la base imponible del IRPF. Y con respecto a la mención que se hace de las SICAVs, si algo hemos ido viendo con el tiempo, es como en muchos casos las SICAVs han sido utilizadas por gente con mucho dinero como una vía de evasión fiscal. Y ese es el verdadero problema que hay que atajar. No la existencia de la SICAV, sino su uso fraudulento. Porque durante mucho tiempo hemos visto casos en que una sola persona con mucho dinero se hacía acompañar de 99 personas más que sobre el papel aparecían como socios de la SICAV, pero que en realidad eran simples acompañantes, hombres y mujeres de paja, en un fraude. Por eso, el rechazado proyecto de presupuestos generales del Estado del presidente Pedro Sánchez incluía medidas, acordadas también con Podemos, entre las que destacaban devolver la competencia a la agencia tributaria para comprobar si las SICAV cumplen los requisitos legales para constituirse como tales y, en caso de que no los cumplan, que perdieran la ventaja fiscal y las sociedades tributasen por su beneficio con el impuesto de sociedades al 25%. Votaremos en contra de la iniciativa presentada por Nagusiak porque, aun valorando su buena fe, entendemos que las medidas concretas que plantean pueden ir precisamente en contra de la que debe ser nuestra principal prioridad, el mantenimiento de un sistema público de pensiones que garantice pensiones dignas. En ello trabajamos los socialistas, adoptando medidas inmediatas para revertir la injusta situación que han provocado los años de gobierno del PP, revalorización de las pensiones, un 1,6% de manera general, incremento superior al IPC y un 3% en las mínimas y no contributivas. Aumento en 4 puntos del porcentaje de la base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad, que ha pasado de 52 al 56%. Compromiso en la determinación de un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento
de su poder adquisitivo, y proponiendo medidas a futuro como nuevas fuentes de financiación del sistema público de pensiones a través de nuevos impuestos que deberá pagar el sector financiero, así como abordar el blindaje constitucional del derecho a pensiones públicas dignas. Eskerrik asko, Óscar, Asier. Bueno, yo iba a comentar también varias cosas, imprecisiones o errores de partida que plantea la moción, pero las ha comentado prácticamente Óscar, porque el modelo de pensiones actual no es un modelo de capitalización individual, sino es un modelo de reparto colectivo. Como ha comentado Óscar, los que estamos trabajando ahora estamos pagando las pensiones de los pensionistas actuales, y los pensionistas actuales cuando estaban trabajando financiaban las pensiones de los que estaban en ese momento, eran pensionistas en ese momento. También la moción hace referencia a que se tributa 2 veces también ha comentado Óscar, que se tributa 2 veces por lo que se aporta a las pensiones. Tampoco es cierto, porque cuando tanto en las aportaciones a la seguridad social en los sistemas públicos como en los sistemas privados, las cantidades que se aportan se desgravan a la hora de hacer la declaración de la renta, es decir, se deducen de la base sobre la que se calcula el impuesto a pagar, con lo cual no se paga por ellos, únicamente se paga cuando se recuperan, con las exenciones que han comentado. Y luego el tema de la SICAC, que también hace referencia, no es cierto que aquí en Vizcaya por lo menos que paguen al 2%, sino que tributan desde el año 2010 al tipo general, que es el 28%. Y creemos que con el tema de la fiscalidad de las pensiones, pues es un tema que se puede hablar perfectamente, pero hay que hablarlo pues, con cierto rigor, con equilibrio, con responsabilidad, y hacer un análisis profundo fiscal, de fiscalidad, para poder modificarlo o hacerlo mejor, más progresivo. Eskerrik asko, ¿alguna cuestión? Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción de Nagusiak? ¿Vale? ¿Abstención? ¿En contra?